Y a este tiempo para varones, vamos a dar inicio con nuestra enseñanza del día de hoy. Esta enseñanza lleva por tema la advertencia del Salvador en contra de la tentación, parte 2. Repito, la advertencia del Salvador en contra de la tentación, parte 2. Y vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor y que nos pueda guiar, ¿verdad? En esta mañana su Espíritu Santo para ser edificados en el consejo sabio de la palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por este tiempo que usted nos permite de venir a su presencia para ser edificados en el consejo de su palabra. Hoy reconocemos que necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice su palabra. Y aquí estamos, Padre, disponiendo nuestro corazón para aprender a ser guiados por su Espíritu Santo a toda verdad. Gracias, Padre. Háblenos esta mañana a nuestro corazón de tal manera que aprendamos a traer sabiduría a nuestra vida y podamos vivir siempre agradando a usted, Padre, haciendo su voluntad. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a retomar un poquito sobre lo que vimos la enseñanza pasada, solamente con respecto a las advertencias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en contra de la tentación. Vimos Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿verdad? Donde se nos habla de que debemos velar y orar para que no entremos en ¿qué? En tentación, ¿verdad? Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Dice, débil. Entonces, de ahí nosotros estudiamos también la clase de tentación que Dios usa, ¿verdad? Que ya lo vimos en otra versión de la Biblia, y esa palabra tentación también tiene el significado de prueba. Eso es lo que estuvimos viendo, y apelamos un poquito a la escritura sobre Santiago, ¿verdad? Que dice que tengamos por sumo gozo, dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y ahí está la palabra prueba también, que quiere decir, habla sobre la tentación que Dios usa o la prueba. Que había dos puntos importantes. El primero, el propósito de Dios enviarnos las pruebas, que las pruebas ayudan al creyente a crecer, ¿verdad? En su madurez espiritual, pero también le ayudan a conocer el estado de salud espiritual. También le ayudan a conocer más acerca de Dios. Y vimos que dentro de este punto solo Dios puede guardar al creyente de caer en pecado. Y también vimos que cuando como creyentes aprendemos a darnos cuenta de nuestra debilidad, el poder de Dios ¿qué dice? Se perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Segundo punto que vimos también, que Dios tiene muchas maneras de probar a su pueblo. Eso fue lo que vimos. Que Dios prueba al creyente de manera personal, ¿verdad? Encomendándole deberes que a veces sobrepasan sus recursos. Eso es lo que vimos. También Dios prueba a los creyentes permitiendo que sufran por su fe. ¿Cuántos dicen amén? Dios prueba también a los creyentes permitiendo que encuentren falsos maestros o falsa enseñanza, ¿verdad? Y bueno, esta mañana vamos a continuar con la parte número 2 y lleva por subtema, pónganle ahí, la tentación usada por Satanás con el propósito de lograr que la persona peque contra Dios. Repito, la tentación usada por Satanás con el propósito de lograr que la persona peque contra ¿quién? Contra Dios. ¿Saben que la tentación siempre es una prueba? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la clase de tentación que viene por Satanás, el punto es que nosotros pequemos contra Dios.
Miren, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice así Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Ahora, examinando un poquito y escudriñando esta palabra que se utiliza aquí de tentación, ¿sí?, en el sentido del mal, no en el sentido de prueba que viene de parte de Dios, esta palabra significa la incitación a hacer lo malo, porque viene de parte de Satanás. Satanás siempre nos va a incitar a pecar ¿contra quién? Contra Dios, ¿verdad? Entonces, esta es la clase de tentación que el Señor tenía en mente cuando le advirtió a sus discípulos: velad y orar para que no entréis en incitación a hacer lo malo. ¿Sabes que el estar despiertos y orando durante el día, acá en tus pensamientos y en tus deseos y en tus actitudes, te ayudan a no pecar ¿contra quién? Contra Dios. La Biblia enseña que hay 3 causas principales para este tipo de tentación. La primera, podemos ver que el diablo como tentador, como incitador, te incita, te seduce a hacer lo malo. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 3, por favor. Mateo 4, 3. Dice así: y vino a él el tentador. ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? El tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Ya dijo cómo lo estaba provocando, lo estaba incitando a hacer algo que el Padre no le había mandado hacer. Lo estaba incitando a ir en contra de la voluntad ¿de quién? De Dios, el tentador. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice ahí, en Primera de Tesalonicenses 3:5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase como... Pablo quería saber cómo estaba la condición de la iglesia de Tesalónica, por eso envió a uno de sus colaboradores para que se le informara. ¿Cuál era, la preocupación de Pablo? Que el tentador hubiera venido a ellos y entonces ellos hubieran pecado contra Dios y su trabajo de Pablo hubiera sido ¿qué? En vano. Eso es lo que nos está dejando ver. Y a veces el diablo tentará al creyente a pecar, introduciéndole pensamientos malos en su mente. Ahora, quiero decirte algo, yo quiero aclarar algo aquí. No es pecado que lleguen pensamientos malos a tu mente. Pecado es que tú los creas y que los hagas. ¿Sí me explico? Nos debe de quedar muy en claro esa parte. Esta tentación frecuentemente surge por medio de malos pensamientos mandados por el diablo. Lo que vemos el día jueves, ¿verdad? Que estamos estudiando la armadura de Dios y hace 15 días hablamos sobre el escudo de la fe, ¿verdad? Para apagar los dardos de fuego ¿de quién? Del maligno, ¿verdad? Esos dardos de fuego del maligno son esos pensamientos malos que llegan a tu mente y hay que apagarlos con el escudo de la fe. Saben que estas tentaciones se le conocen como los dardos de fuego del maligno.
Y no, nosotros como creyentes, mira, quiero decirte algo, como varones no nos debemos de sentir culpables de que lleguen pensamientos malos, no, mientras tú no los creas y los hagas. No permitas la culpabilidad a tu vida, porque recuerden el pasaje que Pablo habló en Romanos capítulo 8, ¿no? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Los que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que somos llamados conforme al propósito de Dios. El creyente solamente es culpable de pecado si cree los pensamientos y los hace. Ahí sí, pero antes no. Entonces, ese es el primer tipo de tentación, ¿verdad? El segundo tipo que vemos es el mundo, por favor, ahí. Como una tentación. ¿Cuántos han visto cómo a veces los pescadores van y a pescar y cómo tiran su anzuelo, ¿no? Su caña de pescar, y entonces ¿qué hacen, no? Le ponen la carnada ahí a la caña, ¿no? Para que cuando está ahí el anzuelo en el agua, el pez anda por ahí nadando, y de repente ve la carne, y ¿qué hace el pez? Cae. Entonces, esta es la misma forma, fíjense bien, en que el mundo, usado por Satanás, tira el anzuelo para persuadir a una persona a pecar. Es la misma forma. ¿Se acuerdan de la negación de Jesús que Pedro hizo? Vamos por favor a Mateo 26, 69. Fue una mujer la que tentó a Pedro, para que usó el enemigo, ¿para qué? Para que Pedro empezara a negar ¿a quién? A Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 69. Ahora sí que fue una sirvienta. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó ¿qué dice? Una criada, una sirvienta, fíjense, diciendo: tú también estabas con Jesús, ¿qué dice? El Galileo. Y ahí es donde Pedro responde, ¿no? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta le dio otra y dijo a los que estaban allí también que él estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, ¿qué dice? Negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco ¿qué? Al hombre. Qué tremendo, ¿no? Pero cómo Dios usó al mundo para poder incitar a Pedro a que pecara contra quién. Bueno, quiero decirte que muchas veces el enemigo va a usar a otras personas ¿para qué? Para incitarte a pecar contra quién. Contra Dios. Y esa es la segunda tentación, ¿no? Fuente de donde provienen las tentaciones. La tercera fuente de donde proviene la tentación, anótale ahí: la carne. O sea, entre paréntesis, anótale los deseos desordenados o los deseos egoístas, ¿verdad? Porque al final de cuentas podemos ver que son deseos egoístas. Y a veces Satanás utiliza a esas personas con sus deseos egoístas para tentar a otra persona. ¿Se acuerdan cómo
Satanás tentó a Judas para traicionar al Señor usando la ayuda del mundo, o sea, los fariseos y también el dinero. Eso usó Satanás. Pero como su naturaleza codiciosa, ahora sí que mire, como dicen por ahí, apeló a la codicia de él. ¿Cómo podemos ver hoy que Satanás usa eso contra los cristianos? Cuando tú vas de repente y escuchas a lo mejor una enseñanza de la prosperidad, ¿sí o no? Ven y siémbrale al Señor y Él te lo multiplicará al 100 por uno. ¿Qué está haciendo esa predicación? Es una tentación que te está incitando y está apelando a tu codicia y te va a llevar a pecar contra quién. Miren, el problema no es ese, el problema es que muchos lo ven y Dios ya lo saca de ahí. Y el detalle es que cuando ya vienen acá a la sana doctrina, ¿qué sucede? A veces muchos ya quedan heridos y dañados por eso, que se olvidan del principio de la generosidad y del dar. Ese es otro de los problemas. Eso causa la falsa doctrina de la prosperidad, dañar a la gente en su corazón de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Siempre va a tirar esa carnada de incitar a hacer lo malo, o sea, despertar las pasiones desordenadas, los malos deseos. Santiago 1:14, por favor. Dice así Santiago: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí la palabra concupiscencia es pasión desordenada, eso significa. Habla de tus pasiones desordenadas. ¿El egoísmo es una pasión desordenada, sí o no? Entonces, cuando tú te permites esa pasión desordenada, eres seducido y ¿qué? Y atraído a pecar contra quién? Contra Dios. Entonces, tenemos tres fuentes de donde proviene la tentación o el mal, la incitación a hacer lo malo. La primera es Satanás, la segunda, el mundo y sus deseos, y la tercera, la carne. Estos son los tres enemigos que tenemos como cristianos, de los cuales nosotros como varones debemos de estarnos cuidando, de estos tres enemigos. Esta clase de tentación usada por el enemigo siempre es persuadirnos y a pecar contra Dios, hermanos. Ese es el propósito, de persuadirnos a pecar contra Dios. Miren, estas tentaciones, su meta principal es llevarnos a pecar contra Dios de alguna o de las siguientes maneras. Fíjense, una de las maneras que utiliza es por el descuido de algún deber que Dios nos ha encomendado. Por el descuido de algún deber que Dios nos ha encomendado. ¿Te ha pasado que de repente Dios te encomienda algo y tú dices, ay, no, mejor luego lo hago, no estoy cansado? Y ahí te estás descuidando y entonces eso te está llevando a pecar contra Dios. ¿Por qué no? Lo voy a explicar claramente. Porque eso que Dios te encomendó es bueno. Pero si tú no lo haces, entonces la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es bueno congregarnos? Claro. Si no lo hacemos, nos es pecado, ¿no? ¿Es bueno ser generosos? Claro. Si no lo hacemos, nos es pecado, ¿no? Hay muchas cosas que podemos estar examinando. ¿Y cuál es el propósito de examinarlas? De trabajar en ellas. Por ejemplo, los que somos varones, Dios nos ha encomendado la responsabilidad de amar a nuestras esposas como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. Bueno,
Entonces, ¿hay que venir a la reunión de matrimonio, sí o no? Sí, ¿verdad? También hay que traer a la esposa, que juntos vengamos a la presencia de Dios. Hay que pasar tiempo con la esposa orando, alabando al Señor y escudriñando la palabra. Es bueno, ¿verdad? Es una responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Si no la hacemos, no la llevamos a cabo, ¿qué pasa, hermanos? ¿Pecamos contra quién? Contra Dios, ¿se dan cuenta? Violamos sus mandamientos. Porque nos dice que debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y esto implica un sacrificio. El problema es que a veces muchos varones no quieren hacer ese sacrificio. No quieren pasar tiempo con su esposa, orando, dándole gracias a Dios en la oración, intercediendo por las necesidades de sus familiares, de sus hijos, de los hermanos en la congregación, o por alguna necesidad que Dios permita que llegue a tu vida. Fíjate que hace unos días estábamos en la casa mi esposa y yo, y empezaron a llegar varias necesidades de oración de aquí de la congregación, y entre ellas necesidades de niños que están enfermos. Y que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a orar. No podemos hacer otra cosa más que orar. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Pero que yo como varón tuve que tomar la iniciativa de decirle, vamos a orar. Es mi responsabilidad. Entonces, si tú descuidas algún deber que Dios te ha encomendado, bueno, entonces va a venir esa situación de pecar contra Dios. Otra forma en que el enemigo quiere persuadir es también por guardar malos pensamientos en el corazón y permitir que esos pensamientos den luz al pecado. Guardar malos pensamientos en tu corazón y permitir que esos pensamientos den luz al pecado. Por ejemplo, cuando llegan pensamientos a tu mente de otra persona, que te empiezas a pensar mal de cómo es la otra persona, ¿no? La empiezas a ver mal, la empiezas a juzgar mal, entonces ya están dando a luz esos pensamientos malos tuyos hacia con tu prójimo, y ahí ya estás pecando, porque la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra forma que utiliza el enemigo también es por permitir que Satanás te distraiga de alguna manera de tu comunión con Dios. Hombre, el enemigo utiliza muchas cosas para distraernos. Miren, ahí les va uno, el afán. Lo utiliza para que te distraigas de tener comunión con quién. ¿Qué pasa con nosotros los varones? Sabemos que nosotros somos los que tenemos que salir a trabajar, ¿no? Y a veces cuando nosotros no estamos bien centrados en nuestras responsabilidades, de repente te empieza a afanar el trabajo y te quedas horas extra. No es malo trabajar, pero todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Empiezas a agarrar horas extras, descuidas tu comunión con el Señor, ya no oras, ya no lees, ya no alabas y adoras al Señor en tu casa. Ya llegas del trabajo y llegas bien cansado, y Señor, gracias, y te quedas bien dormido, ¿no? Entonces, debemos de estar velando y orando para no caer en ¿qué? En tentación. Otro ejemplo que el enemigo utiliza para persuadir a la persona a pecar contra Dios. Por fallar en dar a Dios la obediencia constante y completa a sus mandamientos. Por fallar en dar a Dios la obediencia constante y completa a sus mandamientos. Mira, vamos a poner un ejemplo bien claro. Dice la Escritura en Santiago, vamos a Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 22.
Santiago está dando una instrucción y dice ahí, pero sed hacedores de qué, y no tan solamente oidores, engañándonos a quién, a nosotros mismos. Okay. Y describe Santiago eso, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Pero dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? En lo que hace. Entonces, el enemigo siempre quiere persuadirnos a no ser hacedores de ¿qué? De la palabra. Y aquí es donde nosotros debemos, fíjense bien, ayer yo platicaba un poquito con los hermanos del Instituto Bíblico de Voz de Dios sobre la parte que Pablo instruye a Tito y le dice que tiene que ser dueño de sí mismo. ¿A qué se refiere esto? Tiene el sentido de exigirte a ti mismo, ¿sí? Ser dueño de ti mismo para bien. O sea, te vas a exigir obedecer la palabra de quién? Del Señor. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Yo no quiero ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ¿qué? De la palabra de Dios. Y ahí es bien importante porque recordemos el consejo que dio Jesús en el Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando termina el Sermón del Monte. Vamos a Mateo capítulo 7, por favor. Los dos cimientos se le conoce, ¿verdad? O el que construye su casa sobre la roca, ¿sí o no? Ahí está muy claro. Cualquiera, ¿quién? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre que dice, prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero después dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato. Un hombre insensato es un hombre tonto, torpe, ¿sí? Tiene la característica de ser una actitud necia también. Entra ahí. Dice, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Le vienen las pruebas y como no practica y no se ejercita en la obediencia a la palabra, su vida ¿qué hace? Se desploma, se cae. No pasan las pruebas. Entonces, es bien importante para nosotros como varones estar conscientes de las tres clases de tentación que hay y de cómo Satanás persuade a no cumplir nuestras responsabilidades. Por eso dice Jesús, ¿verdad? Cuando le dijo a sus discípulos, ahí en Mateo, vamos a Mateo, por favor, y con esto vamos terminando. Capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Dice así, velad y orad. Esa palabra que utiliza ahí para describir velad, habla de estar despierto, de estar alerta, de tener tus sentidos alerta. Por decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? Eso es estar despierto. Dice, velad y ¿qué más? Dice, orar. Y sabemos que orar es estar en una comunión con Dios, ¿no? Señor, ¿cómo hago esto? Ayúdame, no entiendo.
Estás ahí despierto a lo que tú estás pensando, a lo que estás haciendo. ¿Para qué debemos velar y orar? Para no entrar, ¿qué? En incitación a hacer lo malo contra quién? Contra Dios. Entonces, Jesús no se equivocó y dice claramente, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿cómo es la carne? Débil. Hace ratito yo estaba, el Señor me despertó en la mañana y yo decía, no, otro ratito, ¿no? Todavía no era hora, ¿no? Otro ratito, pero ya me volví a acostar y no me sentía en paz. Yo dije, no, tengo que despertarme, tengo que levantarme y estar en comunión con quién, con el Señor. Muchas veces Dios nos inquieta, el Espíritu Santo nos inquieta a que entremos en comunión con el Señor, y ahí es donde nosotros debemos de ser sensibles y obedecer a Dios. Debemos de velar y orar para no caer en tentación. Bueno, pues damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo de enseñanza que el Señor nos ha permitido en esta reunión de varones, y pues vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte en esta mañana esta instrucción que has traído a nuestras vidas al hacernos saber, Padre, que hay 3 tipos de tentación que el enemigo usa, y que el propósito de la tentación que viene de parte de Satanás es incitarnos a pecar contra ti. Pero hoy, Señor, nos atesoramos, Señor, y nos afianzamos de tu palabra, donde, Señor, tu palabra dice claramente, Señor, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Guárdanos como varones, Padre, que podamos nosotros estar alerta, velando, orando, despiertos, Señor, ejercitando el dominio propio, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Que nosotros podamos cumplir con nuestras responsabilidades de amarte, Señor, como tú nos lo pides, de guardar tus mandamientos, y que podamos nosotros glorificar y exaltar tu nombre en nuestra vida personal como varones, en nuestra vida matrimonial, familiar, y a donde quiera que vayamos, Señor. Seamos luz de este mundo. Gracias, Señor, gracias por esta enseñanza, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Si Dios permite, nos vemos en la próxima enseñanza.